Una tercera característica se refiere a la duración. En general las reacciones son breves, duran poco. Y digamos, la rabia, la raiva o miedo, pasada la situación, desaparecen. Los sentimientos son durables según sea el grado de interacción que se tenía con los sujetos y las personas y según sean las peripecias de los relacionamientos. Pueden acabar en cualquier momento, por así decirlo. Pueden variar según diversos factores. En el estado de ánimo, la duración es variable, es muy relativa. A veces en un día podemos tener dos estados de ánimo. Amanecemos un poco para abajo, vamos como acordando, aumentando nuestro tonalidades, voy a usar esa palabra, nuestra tonalidad vital, y nos sentimos más expansivos, más seguros, mejor dispuestos en la tarde. ¿No? Tenemos variaciones así, suaves, a veces se imponen de una manera cíclica y llegamos a decir que somos cicloides. Tenemos periodos en la mañana de baja y periodos de subida en la tarde y después un periodo intermedio en la noche. Eso se da. O a cicloides que tienen periodos más compridos, ¿no? Cuando son periodos de un mes, de 2 meses, tienen un periodo de exaltación, un periodo o un periodo de baja. Esos son cicloides. Esos estados cicloides, se llaman a veces ciclotímicos porque establecen una atmósfera que va variando del más o menos. Muy bien. Entonces, esa es una otra característica de los estados de ánimo. Había notado una cuarta característica que la voy a procurar aquí. Aquí está. Los estados de ánimo establecen una disposición afectiva. Eso es. Una disposición general de la persona para experimentar, para avaliar su ser en el mundo, para sentirse y para sentir su realidad, su mundo personal. Entonces es una otra característica. Entonces ya tenemos una cierta idea de lo que son los estados de ánimo. Tenemos una cierta idea, una buena idea de lo que son los estados de ánimo, con estas 4 características. Algunos autores, como este autor norteamericano, lo que le interesó no fue tanto un modelo de análisis de los estados de ánimo, sino cómo se podía influenciar los estados de ánimo para que la persona no fuera dominado por estados de ánimo inconvenientes en una sociedad competitiva, en una sociedad pragmatista como en la sociedad norteamericana. El libro de este señor Thayer se llama él, el señor Thayer, que tiene un libro sobre los estados de ánimo, visa alcanzar personas que sufren estados de ánimo negativo como son la depresión o la ansiedad. De tantos comentarios
en los más diversos canales de expresión, de comunicación, de discusión. Entonces, cuando se fala de estados de ánimo, lo primero que se lembra son justamente, estoy deprimido, o estoy angustiado, o estoy sereno, dice alguien. Estoy sereno, como quien dice, como el tiempo está bueno, sin mayores altos y bajos, sin mayores excesos, con una especie de olear limpo, como un estado de satisfacción que ni acentúa además lo positivo ni acentúa lo negativo, como que se conjugan los opuestos en amable coloquio. Muy bien. Mas viene ahora la cuestión, ¿cómo clasificar los estados de ánimo? Y no hay ninguna clasificación de los estados de ánimo que yo saiba. Entonces me pregunté, usando un cierto criterio dialéctico, de la cuestión de las oposiciones y de las graduaciones que estas oposiciones van estableciendo y de las probables síntesis que se conquistan. Entonces, cuando usted piensa en el famoso estado de ánimo llamado depresión, pues se sabe que no se entra a una depresión de rompe y rasga, como se dice en español, súbitamente, de sopetón, de un día para el otro. No. Lentamente você va entrando en estado depresivo. Segundo sella la pérdida, ya que los estados depresivos se relacionan básicamente con la cuestión de la pérdida, que es una constante en la vida de todos nosotros. Continuamente estamos perdiendo algo. No solamente el cabello, no solamente la energía, no solamente la disposición vital con el aumento del tiempo. Estamos perdiendo hasta las creencias, los valores, las amistades. Estamos permanentemente perdiendo. Más que hay algunas cosas que tienen como más valor, o a la cual estamos más apegados a ella. Y no sabemos cuán apegados estamos, porque vivimos en la disipación. Vivimos en la disipación, en la ventolera del mundo, en la externalidad. Entonces no sabemos el grado de apego, de adhesión, de adherencia que tenemos con las personas y con las cosas. Mas cuando perdemos una persona con la cual tenemos una longa convivencia, eso nos afecta. Inicialmente reagimos como el común de los mortales. Sí, ya se me va a pasar. Todo nos acontecen esas cosas. Y viene una serie de buenos consejos de comadres, que realmente son buenos consejos de comadre y nada más. Entonces, a veces las pérdidas no son tan grandes. No obtuvimos una promoción esperada y nos desanimamos. Y tenemos un periodo de desánimo. No hubo la promoción esperada. Después percebemos que el relacionamiento conyugal no anda de la mejor manera y eso nos entristece un poco más que no obtener una promoción. Al final hemos vivido 15 o 20 años con nuestra parcera o con nuestro parcero y las cosas andan a los trancos y barrancos, cojeando, como se dice en español. Entonces, ficamos tristes. 15 o 20 años llegamos a este punto, ahí está la tristeza. Estamos como sintiendo falta
de lo que fue, de lo que houve, esos gestos de cariño que tenía ese hombre o esa mujer para conosco, esa alegría que las crianzas infundían en nuestro ambiente hogareño, familiar. Y se ha perdido mucho de eso. Y como que sentimos falta de lo que fue y ficamos tristes. Y en portugués se fala de saudade, de nostalgia, que está asociada con una cierta tristeza. O sentimos falta de lo que fuimos, nos como pessoa, aquel joven radiante, aquel joven energético, aquel potencial revolucionario que existía en nos, y viramos pessoas acomodadas, pessoas esperando el último tren, o tren da medianoche, para ir no se sabe para dónde, más probablemente para nada. Bueno, estamos en la tristeza y podemos ficar rondando en la tristeza por mucho tiempo. Y puede ir y voltarnos y nos tornamos melancólicos. O entramos en la depresión. El tercer momento de esta escala de abatimiento se llama propiamente la depresión. Estamos deprimidos. Y ahí las cosas se comienzan a estagnar. Ficamos estagnados, parados, desinteresados, desligados. El tic-tac del reloj continúa dando las horas, mas las variações do tempo nos dicen muito pouco, ou nos dicen muito, nos falan do fim, ou nos falan da medianoche, de los estados crepusculares, y así por diante. Entonces tenemos una dimensión, que es la dimensión do abatimento. Si hay una dimensión do abatimento, pensamos dialécticamente, debe haber una dimensión de la exaltación. Veja bem você, yo no sé, ahí está, ¿no? Un esquema de los 12 grandes estados de ánimo. No sé si las personas van a percibir. Hay un eixo vertical que llama abatimento versus exaltación. Acabo de falar de 3 estados de ánimo do abatimento. Mas hay 3 estados de ánimo de exaltación, de vigor, de entusiasmo, de vitalidad, de mayor compromiso, embora sea aéreo y fugitivo, con los convites del mundo, mayor atención para los convites del mundo. Así como en el abatimento, los convites del mundo tienden a dejarnos indiferentes o distantes, en la exaltación los convites del mundo nos abrazan, nos convidan a danzar, nos fomentan potenciales, nos pintan posibilidades. Entonces, también tiene una escala esto. Simplemente estamos contentos. El contentamiento es un estado de ánimo. Recibimos la famosa promoción y ficamos contentos. Llegamos a casa, le contamos a la mujer, la convidamos a cenar, ¿se dice? Cenar, sí. Vamos hasta el restaurante de la esquina, esas cosillas que hacemos todo con la simplicidad de pequeños burgueses. ¿No es? Vamos, estamos contentos. Hasta con la nueva promoción decidimos que vamos a comprar hasta algunos móviles más bonitos. Estamos contentos.
Ese contentamiento nos puede durar, como todo estado de ánimo, ese día, o durarnos algunos días. Está sob control y después voltamos a lo normal, a una especie de serenidad. Mas, a veces, cuando vamos a celebrar con la ceia y tomamos unos copos de vinho, de whisky o lo que tenga, o de cachaça, você experimenta un sentimento más forte, que se llama euforia. Me había esquecido de colocar euforia aquí. Personalmente, cuando yo bebo un poquito de alcohol, me torno eufórico, me expando, me torno expansivo, me siento amigo de todo mundo. Una cierta reserva pessoal que tengo con respecto a los humanos acaba. Las fronteras que me separan dele como que desaparecen. Então me siento muito bem. Se você me ofendió alguna vez, voy y le digo, no importa, camarada, tal vez você tenha razón, no tiene la menor importancia, estoy eufórico. Es el caso de aquel bêbado de nuestro amigo Chaplin, Carlitos Chaplin, que cada vez que se encontraba Chaplin con ese bêbado, ese bêbado millonario lo convidaba a su mansión, lo regaloneaba, lo festejaba, lo trataba como un igual, porque él estaba eufórico y era amigo de todos. Mas cuando pasaba la borrachera, la embriaguez voltaba a ser lo que era. Pasaba la euforía y expulsaba a Carlito de su mansión, preguntando quién era ese bastardo, ese sujeitinho que había entrado, y el mordomo expulsaba con algunos pontapés a Carlito para la rúa. Eso es el segundo estado, el estado de euforía. Mas eventos de otra naturaleza nos pueden tornar eufórico. Cuando vos es adolescente y hace su primera conquista amorosa, y o tiene su primer encontro erótico efectivo, você fica eufórico. Tuvo una de las mayores realizaciones de un hombre o de una mujer. Con la chica o con el chico, con el rapaz que você estaba queriendo transar, como se dice en Brasil. En los casos extremos, se llega a la manía. Cuando se llega a la manía, aparece lo patológico. Así como la depresión en un grado acentuado es sintomática, en grado acentuado, no porque esté deprimido, você, digamos, está doente, no, está solo deprimido. No basta que una persona esté deprimida para decir que está sufriendo una doença llamada depresión, no, es un estado de ánimo. Mas en la manía, donde el individuo ya no se contén, no se vigila, no establece un mínimo de orden en lo que pueda hacer, pierde la direccionalidad que debe tener en su comportamiento, se disipa en todas las direcciones. Cuando se disipa en todas las direcciones y una inquietud tremulante, tremenda, lo lleva al descontrol. Eso se llama manía. Y eso es sintomático. Hay individuos que oscilan entre la depresión y la manía. Se llaman maníaco-depresivos. Pasan periodos de manía y periodos de depresión. Muy bien. Entonces ya tenemos todo
un eixo, el eixo de la exaltación y do abatimiento. Faltan dos eixos, un eixo de tensión y un eixo de relajamiento. El eixo de tensión tiene también 3 degraus, porque todo, repito, se da en degraus. Entonces tenemos primero cuando algo nos preocupa la situación del país, nos deja aprehensivo la situación económica del país. Estamos aprensivos. ¿Será que voy a perder el empleo? Estamos aprensivos solamente. Soy una persona importante, tengo 20 años en la firma, más ya mandaron a gente que tenía 18 años de firma, la mandaron embora. ¿Será que van a llegar también con los camaradas de 20 años, lo van a colocar en la rúa? ¿Y qué faço yo a los 44 años sin empleo? Ahí puede pasar para la ansiedad. Si ve que los de 19 años fueron colocados en la rúa, pasa para la ansiedad. Tanto es así que você puede ir até o chefe y decir, ¿cuándo el Señor me va a mandar embora? Y el chefe le dice, ¿de qué está falando você, rapaz? Você es una persona muy importante. Sí, Joaquín también era importante. Manuel era importante. Mas tenían 19 años y ya los mandaron embora. ¿Cuándo el Señor me va a mandar embora para salir de este estado de ansiedad, por favor? No te preocupes, le dice el jefe. Es posible que yo salga antes que usted. Y ahí se puede entrar en la angustia, donde ya las cosas peoran un poco más que la ansiedad. Entonces tiene una escala de tensión. Se va ficando cada vez más tenso. Y la tensión te desgasta. La tensión te provoca un estado como de cansancio, como de impotencia, como no saber para dónde ir, ni cuál es el camino cierto para continuar. Parece que las posibilidades se obturan, se fechan cada vez más. Ahí tienen entonces 3 estados de ánimo más. Y te voy a hablar de lo contrario de esto, para que no alarguemos mucho el tiempo, que eso es lo contrario. Aquí en el centro yo coloqué la pessoa, porque todo esto se da en la pessoa, en la persona, ¿no? O mejor, la personalidad. Porque todo lo que nos acontece en los estados de ánimo está regulado por un factor central de todos, ¿no? Que se llama la personalidad. La personalidad es la forma de estructurarse y configurarse una persona a lo largo del tiempo, en términos de determinadas características que lo llevan a mantener formas de relación típicas nele, que tienen una origen por su propia experiencia o sobre la influencia de factores biológicos, que se llama temperamento, más las características que se llama carácter. Se imprimen en nos y nos dan esta configuración general, más o menos constante, variando conforme las diversas etapas de la vida. Más ni tanto. Tanto es así que se estructuran de tal manera que llegamos a constituir tipos de personalidad. Muy bien estudiado por los psicólogos y los psiquiatras. Bueno, entonces, en el lado opuesto hay 3 estados de ánimo muy profundos. Uno se llama la serenidad, otro se llama la cordialidad, y en el grado extremo existe un estado de ánimo que se llama la beatitud, propia de los santos. En la serenidad pues está bien, simplemente. Está bien, todo tranquilo, todo sob controle na linguagem común.
mejor estado para un individuo maduro, de 40, 50 años, la serenidad. Hay que ver las cosas en el pro y el contra. Nada de sobrevalorizar o pro, ni sobrevalorizar o contra. Vamos a hacer una especie de boa conjugación do pro y do contra, de cualquier situación, de cualquier convite o de cualquier fracaso. Vamos a ver si este fracaso no tiene algo bueno también. Y si este convite positivo no tiene una armadilha también. Vamos a observar bien las cosas. Olha, el convite que você me faz para participar en su industria es muy bueno, mas lo voy a examinar con más atención para ver si es tan bueno como parece. Esa es una actitud serena, de cierta racionalidad en la conducta. Todo muy bien, no hay por qué desgastarse. Mas você puede caminar un poco más y llegar a la cordialidad, es la cosa del corazón. Todo lo que viene con cordis es del corazón. Você se torna un individuo cordial cuando ve posibilidades, enlaces, pontes, convites, desafíos, cuando experimenta la alegría de vivir simplemente, ya sin importarse mucho, a veces por las consecuencias. Lo importante es vivir, abrazar el mundo, descubrir en cada cosa un cierto encanto, un cierto convite. Tanto en la naturaleza como en la relación con los otros individuos, con sus semejantes o vicinanzas. Esa es la cordialidad. Es una especie de grande abertura para el mundo. Y se va como atenuando ego, el famoso ego del cual se fala tanto. Se va atenuando también un poco el yo, el famoso eu de las personas. Somos muy yoicos, se dice en español. Somos muy egocéntricos, muy egoicos, decimos en portugués. Entonces va atenuando. En la cordialidad se atenúa mucho. Si alguien te critica, dice, deja lo que le critica, tiene todos los derechos. No importa tanto así. Y si tú vas para el camino de la santidad, si vas por el camino de Buda o de franciscanos o de personas que llevan una vida entregada a la ruta interior que falaba Hermann Hesse, esos pueden llegar a una cierta beatitud, a una cierta comunión con el todo, a un cierto estado de beatificación o de santidad. Muy bien. Mas, si usted examina los extremos de la angustia, de la depresión, de la manía y de la beatitud, todos son altamente inconvenientes. Porque ser santo en nuestra época es casi imposible. Nuestra época simplemente no da acogida a la santidad. Es extraviarse en el mundo, es ser rejeitado en el mundo. En la Edad Media se podía ser santo, en otras épocas tal vez se podía ser santo, hoy es imposible. Entonces, los cuatro extremos de los estados de ánimo son sintomáticos, en el sentido que te llegan problemas muy difíciles de encarar. Bueno, esto es lo que yo quería transmitir para vocês. Há muchísimas cosas más, ¿no? En este libro, Las Dimensiones de la Vida Humana, tiene una primera entrada.
en este otro libro, entre la alegría y el desespero humano sobre los estados de ánimo. Quien quiera consultarlo está a su disposición. Yo agradezco la atención que me dieron. Espero ter sido equitativo con mis colegas. Lamento dizer lo que constaté, ma es preciso decirlo. A veces se descuidan temas esenciales que no se justificaría ese descuido. Obrigado.